Hola, hoy les voy a hablar de la tabla de vapor, de algunos casos que yo llamé interesantes. Voy a empezar por la interpolación lineal y en los videos siguientes voy a trabajar otros casos. Les voy a proponer una solución para el ejercicio 331 del Sengel séptima edición. Es muy importante que antes de ver este video vean los videos que tratan de manejo de la tabla de vapor, ya que voy a utilizar algunos casos que establecí allí como parte de la teoría. Lo primero que debe llamar nuestra atención es que la sustancia de trabajo que vamos a utilizar es refrigerante 134A. Esto es importante porque solemos pensar que la única que tiene tabla de vapor o tabla de propiedades termodinámicas es el agua. No, hay otras sustancias que también poseen tabla de vapor. Lo segundo sería las unidades en que aparecen las propiedades. Se tiene una presión de 120 psi/A y se tiene un volumen específico con un valor de 0,4618 pie cúbico por libra. Las unidades, como pueden observar, son del sistema inglés. No hay ningún tipo de problema porque la tabla de vapor no solamente aparece o está en el sistema internacional o en unidades del sistema internacional, también está en unidades del sistema inglés. La pregunta concretamente es la temperatura del R134A que está fluyendo a través del tubo. Para poder obtener ese valor de la temperatura, lo primero que tenemos que hacer es establecer el estado. Para establecer el estado debemos seguir de manera mental este procedimiento. Lo primero que tenemos que establecer es en cuál de los 4 casos que ya previamente yo establecí nos encontramos. Estaríamos en el caso número 2, conozco el valor de la presión, que es 120 psi/A, y el de una propiedad específica, que concretamente es el volumen específico, que es 0,4618 pie cúbico por libra. Una vez que sé que estoy en el caso número 2, entonces sigo el procedimiento. Debo ir a la tabla de saturación con la presión que conozco o la presión que tengo y debo leer las propiedades específicas en este caso, de volumen específico y del líquido saturado y del vapor saturado. Acá tengo un pequeño extracto de la tabla de saturación del refrigerante 134A. Esta tabla es del Sengel séptima edición y es la tabla de saturación entrada por presiones. Les recuerdo que la entrada es la propiedad que aparece en la primera columna. La tabla de saturación, tengo dos en realidad, una que tiene en la primera columna la presión y otra que tiene en la primera columna la temperatura. La diferencia está en que la que aparece en la primera columna siempre está en números enteros. Por ejemplo, pueden notar que la temperatura la tengo anotada acá, que está en la segunda columna, pero no posee números enteros. Entonces tengo dos tablas, recuérdenlo, una que tiene entrada por presiones y otra que tiene entrada por temperatura, aunque ambas son tablas de saturación. Entonces identifico dónde se encuentra el valor de 120 psi/A e identifico el valor de volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado. Tendría un volumen específico del líquido saturado de 0,01360 pie cúbico por libra y tendría un volumen específico del vapor saturado de 0,39644 pie cúbico por libra. Ahora, una vez que he leído o tengo el valor de volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es compararlo contra el volumen específico que poseo, que es 0,4618 pie cúbico por libra. Lo comparo y puedo notar que ese volumen específico es mayor al volumen específico del vapor saturado. Entonces, busco entre estas 5 opciones y estoy ubicado en la primera opción. El valor de la propiedad específica que conozco es mayor que el valor de la propiedad específica del vapor saturado. Por lo tanto, puedo concluir que tengo vapor sobrecalentado. Así he logrado establecer el estado. Ya sé que tengo estado de vapor sobrecalentado. Es muy importante notar que hasta ahora lo único que estoy haciendo es establecer el estado. Bueno, no he hecho nada, no, he hecho bastante en realidad. He establecido el estado. Una vez que yo he logrado establecer el estado, entonces sé en qué tabla voy a leer las propiedades o la propiedad que yo deseo determinar. En este caso tendría que ir a la tabla de refrigerante sobrecalentado y leer la temperatura. Entonces voy a leer esa propiedad.
Lo que deseo es la temperatura. En esa tabla de refrigerante debo entrar con 120 pSI, que es el valor de la presión, y con el valor de volumen específico que conozco o que tengo, que es 0,4618 pie cúbico por libra. Tanto la tabla de saturación, que es esta, como la tabla de refrigerante sobrecalentado, que es esta, son del Cengel séptima edición. Acá tengo ubicado el valor de 120 pSI. Ahora todo lo que tendría que hacer es ubicar 0,4618 para el volumen específico, que como pueden notar aparece en la primera columna de 120 pSI. No tengo exactamente 0,4618, pero sí tengo 0,4619 y 0,43692. Es decir, tengo un volumen específico de 0,43692 pie cúbico por libra y tengo un volumen específico de 0,46190 pie cúbico por libra. ¿Por qué ubiqué estos dos volúmenes específicos? Si ustedes notan, 0,4618, que es el que yo deseo o el que tengo para leer la temperatura, no aparece, pero sí se encuentra entre estos dos. Este es el inmediato superior que aparece en la tabla y este es el inmediato inferior que aparece en la tabla. Para ello, si tengo el valor de la temperatura aparece acá en la primera columna. Para 0,43692 es 120 grados Fahrenheit. Para 0,46190 es 140 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo tengo un valor inmediato superior y un valor inmediato inferior al valor que yo deseo, yo lo que hago es un procedimiento que se conoce como interpolación lineal. La interpolación lineal es una aproximación. Voy a aproximar porque no tengo el valor. Para realizar esa aproximación, debo construir esta pequeña tabla que tenemos acá. Sería 0,4618. El inmediato superior es 0,46190 y el inmediato inferior es 0,43692. Para 0,43692 la temperatura tiene un valor de 120 y para 0,46190 tiene un valor de 140. Ahora, ¿qué ecuación voy a utilizar? La ecuación de la interpolación lineal es la ecuación de una línea recta. Nosotros no estamos haciendo más nada que aproximar eso a una línea recta. Entonces sería y2 menos y1, x2 menos x1, x menos x1 más y1. Esta es la ecuación de interpolación lineal. ¿Quién va a jugar el papel de la variable x? El papel de la variable x la va a jugar el volumen específico, en este caso, la propiedad para la cual yo deseo leer otro valor. Aquí tendría x. Por supuesto, entonces, la que debe jugar el papel de la variable y debe ser la temperatura, que es el valor que yo deseo determinar. ¿Quién va a ser el punto 1 y quién va a ser el punto 2? Por lo general, la primera fila se considera como el punto número 1. O sea que este valor de 0,43692 va a ser x1 y este valor de 120 va a ser y1. La última fila sería el punto número 2. O sea que 0,46190 sería x2 y 140 sería el valor de y2. Y la que está en el medio van a ser el valor de x y de y respectivamente. Eso quiere decir, por ejemplo, que mi ecuación me quedaría del siguiente modo. No y, sino t, porque la t o la temperatura es la que está jugando el papel de la variable y. Entonces sería la temperatura número 2, que tiene un valor de 140, menos la número 1, que tiene un valor de 120, sobre x2, que sería 0,46190, que es el volumen número 2 en realidad, menos 0,43692. El valor de 0,4618, que es el que está jugando el papel de la x, menos lo que yo llamé x1, que sería 0,43692, más y1, que es 120. O por lo menos la temperatura de 120 está jugando el papel de la variable y1. Entonces, todo esto lo tendría en grados Fahrenheit. Al sacar esta cuenta voy a obtener un valor aproximado de 139,91 grados Fahrenheit. Y esta es la respuesta a la pregunta que se hizo en el ejercicio. Concretamente me preguntaron cuánto es el valor de la temperatura y allí lo tengo de manera aproximada utilizando la interpolación lineal. Entonces, la interpolación lineal no es más nada que un método de aproximación
Esta es la ecuación que se utiliza, que es la ecuación de una línea recta. Y con ella puedo obtener los valores en una tabla siempre y cuando mi valor no aparezca en la tabla, pero tenga un valor inmediato superior y un valor inmediato inferior. Si están interesados en asesorías y cursos, pueden utilizar la información de contacto que les voy a dejar en la descripción del video.